amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del político exgobernador de Texas, Rick Perry. Dice, existen organizaciones que lucran con la tragedia de una vida humana destruida. Vamos a ver cómo esto se relaciona a este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Me casé con un demonio. Imagínate una mujer que es capaz de vender a su propio hijo. Yo soy la madre, hago con mi cuerpo lo que quiero y en vez de tirarlo a la basura aprovecho y saco un dinero. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Román, estás demandando a tu esposa Andrea. Correcto. Bueno, explícame de qué se trata esta demanda y qué exiges para resolverla. Yo lo que exijo, lo que demando es que se la interne en una clínica bajo tratamiento psicológico. A vos te tienen que internar. Cállese enferma. Que la internen en un tratamiento psicológico. Ella está de 12 semanas de embarazo. Quiero que termine correctamente el embarazo, que se me entregue la criatura y que haga con su vida lo que quiera. No me interesa, no la quiero ver nunca más en mi vida. Ya te dije. Cállese la boca. Por favor, déjame escuchar. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Llevamos 2 años de casados. Le cuento un poquito de nuestra historia. Yo vivo en Los Ángeles. Viajé hace poco más de 2 años de vacaciones a Cancún, en México. Nos conocimos, nos enamoramos. Fue todo muy fugaz, muy rápido. La invité a vivir conmigo en Estados Unidos. Yo le aclaré desde el primer día que yo quería conformar un hogar, una familia, tener hijos. Yo tengo 44 años, no quiero ser el abuelo de mis hijos. Ella me dijo que aceptaba. Puso un pie en los Estados Unidos, cambió completamente, me obligaba todo el tiempo... Cambiaste. Me obligaba todo el tiempo, talk to the hand, me obligaba todo el tiempo a tener... Talk to the hand. Sí. Háblale a la mano. Exactamente. Me obligaba todo el tiempo a tener relaciones con condones, vivía poniendo excusas, ahorita no porque voy a trabajar, no, ahora no porque quiero estudiar, me gasté todos mis ahorros, me hizo comprarle un departamento, vivía poniendo excusas constantemente. Vos no me dejaste hacer nada. No te dejé hacer nada, hasta los clasificados traía para que consiguieras trabajo, ella estaba en la casa haciéndose las uñas. Mira, no me interesa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me entero hace aproximadamente unos 15 días que estaba embarazada, porque me ocultó que estaba embarazada. Y me entero porque encuentro en la casa, en el bote de la basura, un test de embarazo positivo. Imagínense que obviamente me alegré de mi felicidad. Intenté hablar con ella, recomponer la confrontación que teníamos en nuestra relación. Cuando hablo con ella me dice que tomó la determinación que va a viajar, que se va a hacer un aborto, va a ir a San Diego. Hago con mi cuerpo lo que quiero. No hace lo que quiero, sube el cuerpo lo que quiere. Está mi hijo en medio. Que si va a ir a través de San Diego, territorio mexicano, si va a ir ya ni digamos una clínica, una carnicería, porque es una enferma, es una asesina. Se va a hacer un aborto. Vos sos un loco. Se quiere hacer un aborto y no solamente eso, quiere que mutilen a mi hijo, al feto, lo quiere vender. Tengo pruebas, tengo evidencia que encontré en su celular, que ahora voy a pedir a producción que lo ponga. Ella lo estás desvirtuando todo. Quiere no venderlo en internet como si fuera mercadería. Aquí le voy a acercar, lo voy a poner en pantalla, doctora. Aquí tengo la información por escrito. Dependiendo el órgano, las condiciones, las células madre que pueden extraer del órgano, por ejemplo, como si fuera mercadería en un supermercado. Agarra usted un hígado y el hígado, según la cantidad de células madre, puede costar $2.000, $3.000. Un corazón, $3.000, $4.000. Pero primero tú me habías dicho que tenías una evidencia, ¿verdad? Señor director, déjeme ver la evidencia que tiene él. Dale, estoy grabando. Hola, soy Andrea. Tengo un embarazo de 10 semanas, estoy con intenciones de abortar, porque no quiero este bebé. Estoy muy informada de que el feto se puede utilizar para la utilización de células madres, para curar enfermedades de personas, y estoy interesada en vender este feto. Estoy buscando el mejor postor y la suma mínima que estoy ofreciendo es de $10.000, de ahí para arriba al mejor postor. Ok. Paso mi número. Ok, señor director. No, un momento. Está publicando en internet. ¡Momento! A su hijo, Ahora a mi tengo hijo, la tabla como si fuera de los un precios producto. aquí. Señor director, póngala ahí. Ahí está la tabla. Ahí está la tabla. También está en su celular. Dice aquí, si es fresco, yo no sé lo que es fresco. El hígado fresco, crío congelado, conservado, no sé qué tanta manera, ahí lo que le pagan. 0.5 millones de células, el precio es $550. Si tiene un millón de células, 990. O sea que mientras más células tiene el feto... Más dinero recibe la enferma, la asesina esta. Vos sos correcto. un enfermo. Sí, desde que llegaste a mi vida, hija de...
Vos desde que llegaste en mi vida. Señor, por te favor, odio. no use malas palabras más, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, tú lo que quieres es Yo lo que quiero es internarla a demando ella y exijo hasta que crezca, hasta que nazca la con criatura. tratamiento psicológico. Yo entiendo, doctora, hay una ley en los Estados Unidos que avala a la mujer, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Es una ley que yo no estoy de acuerdo, que sé que la ha promulgado una Corte Suprema liberal. No estoy de acuerdo con esa ley, pero ok, lo tengo que aguantar porque la ley está ahí. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es que vaya a una carnicería a que se destripe, que le saquen a mi hijo, que lo corten en pedacitos, que lo metan en una góndola de supermercado en internet, como y están subastando como si fuera una bicicleta. Ok. Doctora, yo tengo mis ¿Cómo fundamentos. respondes a la demanda? Lo primero Andrea? que quiero, doctora, es el divorcio de este hombre y alejarlo, pedir una orden de restricción porque él ejerce violencia hacia mí, violencia física y emocional. Yo tengo un video, una evidencia para mostrar realmente cómo este tipo me trata y por qué yo estoy haciendo todo esto. Una reina la tuve. Por favor, ¿pueden pasar el video? Departamento de todo la tuve. Ok. Déjeme ver la evidencia, señor director. ¡Roberto! Una cosa, estoy cansado de que me usen de esta manera. Hace 3 años que estamos casados. Me prometiste un hijo. Me das un hijo. Me lo vas a devolver. Escuchame una cosa. ¿Me debes un hijo? ¿Me escuchaste? No tolero más esta situación. Es lo último que vas a escuchar en tu vida. Me debes un hijo, me lo vas a dar porque vas a lo último. Vas a lo último. ¿Me estás escuchando? Es lo último. ¿Está claro? ¿Se da cuenta, doctora, cómo me trata? ¿Cómo te trato? Vivo a eso este me llevó. calvario, Ella me vivo humilló, este sufrimiento me usó, hace 2 me años, manipuló, doctora, me sacó desde todo que mi me dinero, me casé. dejó en la ruina. Como una reina la Yo tuve. estoy completamente Yo no soy decidida así. a abortar. Me llevó a ser así. Déjame hablar, estoy hablando yo. Yo estoy completamente decidida a abortar. ¿Y por qué no? Yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiero. Yo Pero no no le con voy mi a dar hijo. hijos a este No tipo. con mi Yo hijo. no voy a estar atada a este tipo el resto de mi vida. Ve cómo me trata. ¿Y cómo te todo el embarazaste tiempo. de este hombre? No, él me manipuló el embarazo. Yo no Sos quería manipulé, tener por hijos. Él favor. rompió. Estoy completamente segura que él rompió el preservativo. Yo tengo relaciones sexuales con él solamente por miedo. Tengo miedo que me deporten porque no, él no resuelve. Él me chantajea todo el tiempo Pero de que tú no no resuelve tienes mi tu situación. Ustedes llevan 2 años casados. Tú no Él no tienes tu- resuelve mi situación O sea, migratoria. tú no mi tienes tus residencia. papeles migratorios. No, porque él me chantajea que si no le doy hijos, él no me lo va a dar. Entonces yo no puedo llamar a la policía, estoy completamente sola, vivo sola. Yo dejé toda mi vida para venir con él para acá, para Los Ángeles. Lo único que tengo es mi hermana, que ni siquiera este tipo me deja hablarle hermana, por una teléfono, joyita la hermana. porque Ok. piensa que estoy con La otro familia. hombre. Ok, Estoy sola, ok. La doctora. hermana es la que la asesora para que venda a mi hijo en internet. ¿Quién tiene testigos en el caso? Tenemos testigos, yo tengo tengo un testigos, testigo. claro que Los tengo dos tienen testigos. testigos. Hacemos un corto también tiene receso y testigos. regresamos después. Son dos locas No pueden asesinas. hablar todos Se a la embarazan y lo vez. venden. Eso es lo que Ok. hacen. Así viven, por eso no Perfecto. trabajan. Lo voy a donar, pero voy a abortar. Yo no quiero un hijo de este tipo. No lo va a donar, lo está vendiendo. No, Lo está vendiendo en internet. ¿Cómo que no? A lo mejor es doctor. Caso cerrado. Román y Andrea tienen 2 años de casados. Él vive en Los Ángeles, la conoció a ella en México. Tuvieron una relación rápida, todo se fue dando rápidamente, hasta que le invitó a venir a Estados Unidos para que viviera con él. Le ofreció matrimonio, se casaron. Él está aquí hoy exigiendo que yo la ingrese involuntariamente a ella en un hospital, porque él ha descubierto que ella está embarazada, tiene 12 semanas y pico de embarazo, y ella tiene la intención de hacerse un aborto y de vender este feto al mercado. Lo están utilizando para los órganos, las células madres, etc. Hay un mercado, señores. Tengo mis fundamentos, ¿Ok? doctora. Venden me el has hígado, el explicado. corazón, Claro que los tiene órganos fundamento. más Quiere dinero. importantes. No le alcanzó Déjame todo lo que hablar. me sacó a mí. Silencio. Él quiere que ella tenga el bebito, que yo le dé la custodia. Imagínense, un bebito que ni siquiera ha nacido. Y entonces que ella haga con su vida lo que le dé la gana. Exactamente. A ella. Ok. Cada uno tiene testigo. Pásame a los 2 testigos. ¿Por qué quieres vender el feto?
Doctora, dinero, yo no por estoy dinero. haciendo... ¿Por qué Déjame más? hablar, por favor. La pregunta fue a Doctora, ella. no estoy haciendo nada ilegal, no estoy cometiendo ningún crimen. Yo este hijo no es deseado, yo no lo quiero. Yo necesito ese dinero, yo acá me encuentro sola. Este tipo no me deja trabajar, no me deja estudiar. No tengo nada, Me no vivió, tengo nada me acá. chupó como una sanguijuela, todo le di, Ok. todo. Buenas tardes, ¿su nombre cuál es? Doctora, buenas tardes. Yo soy Adriana, soy Ok. la hermana de Andrea. Ok. Y vine aquí a apoyarla en la decisión de mi hermana de abortar y ayudarla a que se divorcie por fin de este enfermo, porque no El tiene cerebrito otro ella, es nombre. la que le dio la idea que lo ponga en internet. Otra loca, Déjala, No tiene otra otro asesina. nombre. ¿Cómo tú averiguaste todo esto de la venta de los fetos? Porque lo viví en carne propia, porque he sufrido una violación y me tuve que someter a un aborto porque no quería tener ese hijo. Ajá. Y a través de redes sociales, de internet, caí en esta clínica, que es una clínica muy segura y que la quiero para mi hermana porque sé que va a estar bien ahí. Esto es en México, no acá. Sí, en México. Ok, perfecto. Y aprovechó para sacar un dinerito. ¿Cómo ella te también. llamas? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Agustín. Estoy aquí para apoyar a este hombre y que no ¿Qué le arruinen la haces vos vida acá? como No me lo han hecho a entiendo mí. qué haces vos acá Yo soy el todavía. exnovio, Yo lo cállate la boca, convoqué, yo soy el exnovio de esta mujer. En una ocasión, cuando teníamos 18 años, ella quedó embarazada de un hijo mío que yo quería criar con mucho amor, pero éramos jóvenes, ella me dijo que Éramos quería abortar. jóvenes, Agustín, Supuestamente vos sabíamos lo que estábamos el condón haciendo. estaba Cállate la defectuoso. boca. Déjame explicarle a la doctora. El condón estaba defectuoso y ella quedó embarazada por ese motivo. Pero no fue así, yo sospecho que fue a propósito. Entonces, No, abortamos Agustín. ese niño, seguimos adelante, yo era muy inocente, pensé que lo quería abortar solo porque no podíamos criarlo, y al año volvió a quedar embarazada, supuestamente, por una pastilla anticonceptiva efectiva, doctora. Sí, era verdad, y vos lo Entonces, sabías, los dos yo lo sabíamos. ahora Román me Éramos muy contacta a través de una chicos, red éramos muy social chicos. para que yo venga ¿Cómo aquí pretendías y que sin íbamos duda a voy a Entonces, venir tú a lo que me apoyarlo. estás insinuando es que ella hace esto de negocio. Por Eso es un supuesto, negocio, doctora. ¿sabes qué es Sí, esto? esto Por es supuesto un que sí. negocio. Si ella es la Esto mente es vendefetos.com. Es una empresa familiar. Entre ella y mi hermana, motiva que a se viene ella. embarazando 3 abortos. Ok. Uno conmigo. ¡Silencio! Porque son dos locas No pueden asesinas. hablar todos Se a la embarazan y lo vez. venden. Eso es lo que Ok. hacen. Así viven, por eso no Perfecto. Doctora, trabajan. ¿quién sabe cuántos miles de dólares va a hacer esta mujer con Me su estás vientre? difamando, no tenés 10.000 pruebas, dólares Agustín, del hijo cállate la mío, boca. 10.000 dólares del De miles hijo míos mío. y saliendo acá en cama con otro tipo y después lo venden también. Bueno, La mujer no la tienen que internar Los 7 miles meses, de la tienen que dólares internar que- de por vida, Ok, doctora. perfecto. De por Ok, vida. muy bien. Doctora, por favor. Vamos a invitar a nuestros expertos, la doctora Ania Benítez, la abogada Lisette Sierra y el detective Frank Peñate, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Benítez, ¿para qué se utilizan los fetos que venden? Bueno, hay estudios que plantean que es mejor el trasplante, la utilización de las células fetales a las del adulto, porque crecen con más facilidad, se proliferan más, son capaces de crear vasos sanguíneos para su propia nutrición. No son rechazados como es en caso de otros trasplantes, y algunos científicos dicen que de esta manera se han podido utilizar en enfermedades como el Parkinson, en la epilepsia, en el Huntington, en enfermedades de este tipo que se están haciendo toda una serie de investigaciones. Otros la han estudiado también para los pacientes diabéticos, porque dicen que a partir de ahí pueden crear la función mejor del páncreas, incluso en los niños que nacen sin esta glándula o con problemas de malformaciones, y así es la mejor forma de curar la diabetes. Pero a pesar de todas esas cosas que se están preconizando, no ha habido hasta ahora un estudio que realmente sea concluyente y que diga que en realidad es Es verdad. así. Ahora bien, esto en Estados Unidos es todo ilegal. Totalmente, y le tengo que dar un consejo. El hecho de que ella lo vaya a vender en México no cambia el hecho de que ella puede ser condenada aquí. Correcto. Pero hay algo que se llama interstate commerce. Fantástico. o sea, Comercio Fantástico. de entre los estados. Que se vaya a la Sí, clínica, sí, que me entreguen el hijo y que luego ella vaya presa. levantó, Ajá. disculpe, Enferma, si ella asesina. levantó ese video aquí en Estados Unidos, está utilizando las líneas telefónicas aquí. Yo tengo Ahora, derecho a hacer hablemos con un mi cuerpo poco, lo que y hablemos quiero. un poco del escándalo que hay ahora mismo con Planned Parenthood. Donde se escapó un video de la directora de esta organización, donde ella estaba negociando básicamente
el precio de cuánto valían estos fetos. Esto es una organización que recibe fondos gubernamentales de Estados Unidos. Millones. Sí, la millones. investigación, esto va a ser muy interesante porque lo que está argumentando Planned Parenthood es que simplemente están recibiendo un pago, no un pago solamente para cubrir los costos del transporte, mantener el órgano o el fetus mientras que lo transporta a la institución o las personas que van a utilizarlo para investigaciones. Si resulta que realmente están recibiendo una ganancia económica, va a ser algo muy grave. Pueden cerrar Planned Parenthood, va a haber unas multas. No solamente pueden ser hasta 10 años de prisión. Un negocio familiar de estas dos locas asesinas, están enfermas. Estás lucrando, ¿cómo vas a decir que no estás Carnicera. Está lucrando. Es mi única forma para Ella dice, salir. lo quiero donar. Donarlo es, lo dejo y me voy. Pero si recibo un dinero en el medio, es un comercio. Detective Peñate, explíquele por favor a ella Claro que sí, el único gasto que que puedes... está en peligro de ser arrestada. Claro que sí, solamente lo puedes donar, no lo puedes vender. Excelente. Y si hay algún dinero que se te puede dar, sería por los gastos de los servicios médicos que recibiste para el aborto. Pero eso es todo, más nada, no puede tener ninguna ganancia para nada. No, no lo va a donar, lo está vendiendo. No está vendiendo en internet como que no. necesitaba el dinero. Puede hasta, fuera un paquete de hamburguesa. puede hasta enfrentar 10 años de prisión y una multa de $50,000. Así que no sé... Y sí. Y se quedan Que cortos. es mucho más de los 10,000 que te van a entregar. Ahora mismo, en base a lo que tú has declarado y la evidencia que se ha presentado, tú peligras de ser arrestada. Porque Doctora, ahora mismo ya tú estás rompiendo la ley. Doctora, yo voy a abortar, lo voy a donar, pero voy a abortar. Yo no quiero un hijo de este tipo. Esa parte Yo no es quiero la estar- preocupación yo no quiero. del caso, no es esa. Es la venta del feto. Decisión del caso. Detective, el video de la violencia doméstica que vimos aquí, Claro que sí. ¿hay causa probable para detener al demandante en el caso por esa evidencia? Sin dudas, doctora. Perfecto, muy bien. Decisión del caso. No te puedo conceder el divorcio porque estás embarazada. Y realmente no hay una base para bifurcar el caso, nada. No hay nada realmente que yo pueda hacer ahora para divorciarte a ti. Estaría yendo en contra de la política de todos los jueces del mundo que tratan de preservar la institución del matrimonio, especialmente cuando la mujer está embarazada, para proteger la legitimización de ese Pero yo feto. no quiero este hijo, doctora. Yo no lo Está quiero. bien, lo que tú hagas es de tu problema. Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad. Acompaña al detective Peñate. niega la demanda? ¡Por violencia! Está Porque equivocada, doctora. he dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos. Esto no termina acá. No termina acá.